Su esposa será concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para vestir
no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarme mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Estoy en mi vida, en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Bendito Rey y Padre Celestial, tu santidad, Dios, es inigualable e incomparable. Cuando leemos su palabra, cuando leemos la Biblia, Señor, nos damos cuenta realmente quién eres. A ti te adoramos, Señor. A ti te adoramos con todo nuestro corazón, como dice tu palabra, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor.
Permite que siga siendo así, Señor, que siga siendo así. Que cada uno de nosotros en esta mañana seamos adoradores genuinos, Dios, con un pleno conocimiento de tu palabra, Padre. De saber lo que estamos cantando, Señor. De saber que cada una de las letras que estamos cantando es porque van dirigidas a ti, Dios. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das de alabar tu nombre en Cristo Jesús.
perfecto, digno de ser alabado. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, grande cuando
Como siempre, es un gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Siempre es un placer poder estar alabando y reconociendo quién es nuestro Señor en todo momento. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues gracias a Dios porque nos permite un domingo más. Me dicen por ahí atrás que no se oye mucho. Sí. Bueno, si no cambio mejor. Porque ya a estas alturas de la vida ya no tengo voz, hermanos, y se me acaba en 10 minutos. Sí. Okay. Sí. Hoy lo quiero. Decíamos, es un gozo el poder estar con cada uno de ustedes y poder estar nuevamente conociendo más de nuestro Señor, conociendo más sobre los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa Dios para nosotros? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto profundizamos en todo lo que es nuestro Señor? Hoy estaremos viendo un atributo más de Dios, ¿verdad? Y este tipo de atributos, todos los omnis, ¿verdad? Que no son los omnis, sino que es todo, ¿verdad? En este caso es omnisciente, todo lo sabe. Y este tipo de atributos hace que nuestro Señor sea incomprensible para nosotros. La realidad de este atributo para nosotros puede ser o debe de ser hasta inclusive abrumadora. No hay nada que Dios no sepa, no hay nada que Dios no conozca. Dios posee todo conocimiento, por lo tanto, Dios nunca aprende nada. Todo lo sabe. Esa es la omnisciencia de Dios. Y dentro de esta omnisciencia, en una forma práctica, ¿te has puesto a pensar cómo sería en este caso para los apóstoles el poder tratar con Jesús? El poder tratar con una persona que todo lo sabe. Yo creo que en un inicio para los propios apóstoles debió haber sido algo desconcertante, ¿verdad? Hablas con él de un tema y resulta que lo sabe todo, a la perfección. Y a lo mejor tú llegas creyéndote muy sabio en algún otro tema y empiezas a hablar queriéndole dar clases y resulta que sabe más que tú, porque él lo sabe todo. Y en algunos aspectos la Biblia nos da cómo vivieron esto con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas el caso de Natanael? Va Felipe, encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel que Moisés y los profetas dijeron que vendría, Jesús de Nazaret. La respuesta de Natanael, ¿cuál fue? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe responde: vengan a verlo, vengan y vean. Llegan a la presencia de Jesús y cuando Jesús ve a Natanael dice: hay un israelita en el que no hay engaño. Fueron palabras que evidentemente Natanael luego reconoció, por lo mismo sabía que se refería a él y por eso le pregunta: ¿cómo me conoces? Y Jesús le responde: incluso antes de estar debajo de la higuera te vi. Inmediatamente Natanael le dice: Rabí, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Eres el Rey de Israel, le comenta. Díganle, mi pueblo, haya sido como haya sido, pasó algo en esa higuera, algo único, que quizá Natanael solamente él conocía. Inclusive pudo haber sido una oración de Natanael a Dios, y al ver que Jesús lo sabía, entonces lo comprendió inmediatamente. Sabía que estaba tratando con alguien que lo sabe todo. ¿Recuerdas también el caso de un paralítico que es llevado frente a Jesús? Inmediatamente la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Tus pecados son perdonados. La respuesta de sus enemigos, los fariseos, pensando inmediatamente, la Biblia nos dice que blasfemaban en su pensamiento, porque ellos decían: nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. La Biblia nos narra que Jesús solamente se volvió hacia ellos
y conociendo sus pensamientos dijo: ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Te imaginas conocer a alguien que conoce todo? Pero no todo lo que pudiera rodearnos. Conoce a ti en todo. Por tal motivo, de nada van a servir a veces nuestras cosas donde queremos ocultar algo. De nada va a servir querer desviar su atención hacia otra cosa. De nada sirve, porque todo lo sabe Él. Así es que hoy estaremos meditando en lo que nos narra el Salmo 139. Y si tú lo recuerdas, acabamos de narrar una parte del Salmo, de predicar una parte del Salmo 139 hace algunas semanas. Porque este Salmo es bien interesante, es un Salmo donde se destacan varios atributos del Señor. Pero debemos entender que este Salmo no fue escrito de una manera teológica. No es que David haya sido inspirado y teológicamente escribió sobre el Señor. No. Este Salmo está escrito con el corazón. Y David escribió este Salmo porque era un hombre que estaba enamorado, que amaba a Dios. Y resalta por ello todas sus cualidades. Y esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo observemos, porque así todo lo que tú y yo conozcamos de Dios, eso es lo que gobierna nuestras vidas. La manera en que tú y yo vemos a Dios y al mundo es lo que nos va a definir como personas. Inclusive lo que conocemos de Dios es lo que nos va a definir a nosotros mismos. Así es que vamos a ver más de este tema. Pero antes vamos a rogarle al Señor que nos dirija y que toque nuestros corazones y que nos dé sabiduría. Amado Padre, gracias Dios por este día que nos regalas. Gracias porque hoy nos reunimos para exaltar tu nombre, para reconocerte, pero también para conocerte un poquito más, y por eso rogamos que nos guíes, Dios. Guíanos en todo lo que hoy vamos a ver. A mí, Señor, dame sabiduría. No permitas que me desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, sino que permanezca en lo que tu palabra nos muestra, lo que tu palabra nos enseña. Y a todos los demás, Dios, dales un corazón que desea conocerte más, un corazón que desea saber más de ti, un corazón que quiere seguir siendo impactado por lo que tú eres, Padre, y que por ello tiene una vida que refleja quién eres tú, Señor. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos no solamente a crecer en conocimiento, sino a crecer en la aplicación del conocimiento, Dios. Que eso es la verdadera sabiduría, conocimiento aplicado. Esa sea una verdad de nosotros, y que hoy no sea la excepción, Padre. Ayúdanos a comprender este atributo que te hace maravillosamente hermoso, grande y sabio, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Salmo 139 desde el versículo 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Nuestro primer encabezado: conocimiento perfecto. Si ves, esta parte, estos versículos están describiendo, David, inspirado por Dios, está describiendo al mismo Dios y su omnisciencia, donde vemos que el Señor tiene un conocimiento ilimitado. El Señor conoce más de teología que el mejor teólogo del mundo en toda la historia. El Señor conoce más de química que el mayor químico de toda la historia del mundo. El Señor conoce más de astronomía que cualquier astrónomo de la historia, de los mejores del mundo. Pero también conoce más de nosotros mismos, inclusive de nosotros mismos. Pero sabes, no solamente eso, Dios, dentro de su omnisciencia, se conoce a sí mismo de una manera perfecta, se conoce de una manera íntima. Dentro de la deidad, el Padre conoce perfectamente al Hijo, y el Hijo conoce perfectamente al Padre. Las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 11:27.
donde Él nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que podemos ver cómo dentro de la Trinidad de Dios existe este conocimiento perfecto del uno por el otro, y este conocimiento perfecto que hay en Él nos habla también de una unidad perfecta que existe dentro de su deidad. Juan capítulo 10 del Evangelio, versículo 15 nos dice nuevamente: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esto también nos dice que no hay lagunas en el entendimiento mutuo que tienen, ¿verdad? A diferencia de nosotros, principalmente de mí, que en ocasiones yo no le digo a mi esposa las cosas con toda la claridad, y por ello muchas veces existen lagunas de información entre ella y yo. No le digo las cosas que sé, pero en ocasiones también ella a veces no me dice las cosas que sabe, y a veces en ese conocimiento un tanto divago, ¿verdad? Queremos hacer un plan, queremos planear algo, pero a veces nos terminamos dando cuenta de que no lo estamos haciendo bien porque no hay la suficiente información. Y entonces un plan que a lo mejor iniciamos para ser bendecidos termina en una gran discusión entre nosotros sobre aquello que planeamos mal. ¿Verdad, varones? ¿Quién entiende a las mujeres? Pero no te enojes, hermana, porque también te podremos preguntar a ti: ¿quién entiende a los varones? Y ya siendo papá y mamá, podríamos también decir: ¿quién entiende a nuestros hijos? Y más si son adolescentes. Pero la respuesta a ello es Dios. El Señor nos conoce a todos perfectamente y por eso nos entiende. De la misma manera que nos conoce el Señor, estamos viendo cómo el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre de manera perfecta, y por eso entre ellos hay esta armonía perfecta y hay una unidad perfecta, y esto existe mientras llevan a cabo sus planes de providencia. No hay lagunas de entendimiento. Por eso en el versículo que acabamos de leer, Jesús dice: yo soy, a mí me corresponde dar la vida por mis ovejas. No al Padre, es al Hijo. No es a la primera persona de la Trinidad, es a la segunda. Tampoco es a la tercera persona de la Trinidad. Ellos trabajan en coordinación perfecta. Uno hace lo que le corresponde, mientras el otro identifica también perfectamente la distinción de sus roles. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios se conoce a sí mismo, y nadie de nosotros conoce realmente las profundidades de nuestro Señor, de Dios, excepto, dice Pablo, su propio espíritu. Pero no solamente se conoce a Él de una manera perfecta, de la misma forma conoce todas las cosas que ocurren fuera de sí mismo. Dios sabe todo con precisión, como realmente llegan a ser. Por lo mismo, Dios nunca se confunde y jamás va a malinterpretar una situación. El Salmo 147, versículo 5, ¿verdad? Dice: grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Esto qué significa? Que Dios no tiene límite tampoco en su entendimiento, por lo que lo sabe todo de una manera perfecta, pero también de una manera infinita. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Juan aquí está escribiendo y nos está diciendo que Dios es luz.
Y esto, primeramente tú y yo lo tenemos que identificar como que Dios es santo. Pero también nos dice que la luz es una metáfora del conocimiento. Así que dentro de Dios no hay oscuridad ni en su santidad, ni en su santidad, ni en su conocimiento. Mis hermanos, esto para nosotros, el que lo sepamos, y el que lo entendamos, y el que lo conozcamos, bueno, debe de ser de gran consuelo para nosotros, porque esto debe de darnos plena confianza en que le podemos confiar nuestra vida al Señor. Todo asunto de nuestra vida se lo podemos confiar a Dios, porque solamente Dios sabe lo que está solo a unos pasitos adelante de nosotros. Ve lo que nosotros no podemos ver, y por eso Él conoce mucho mejor la respuesta a las oraciones que tú y yo le traemos y llevamos delante de Él. Dios toma lo que pasa con perfecta claridad cuando yo lo llevo perfectamente en mis oraciones, en mis peticiones de oración. Y por eso muchas veces inclusive tú y yo deberíamos de darle gracias a Dios por aquellas oraciones que Él no ha contestado. Piensa en ello. Las últimas quizá oraciones que has traído delante de Dios y que no has recibido aparentemente respuesta. Dios sí sabe lo que está delante de ti. Dios sabe lo que puede desencadenar el que responda a la oración como tú quieres que la responda. Quizá estamos pidiendo que después de eso se desencadene algo que no es correcto para nosotros. Pero Dios, en su gran sabiduría y en su gran conocimiento, nos protege inclusive de nosotros mismos y de las cosas que pedimos, porque Él tiene el conocimiento perfecto de lo que nosotros pedimos. Versículo 4 del Salmo 139: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Segundo encabezado, conocimiento eterno. Dios, todo lo que sabe, es algo que siempre lo ha sabido, desde antes de la fundación del mundo y hasta el fin del mundo. Nunca ha aprendido nada nuevo el Señor. Dios no es que vaya aprendiendo de una manera gradual, no es que vaya madurando con el tiempo y aprenda cosas mejores. Tampoco va creciendo conforme a su sabiduría, conforme el pasar del tiempo. Nosotros no somos como Él, ¿verdad? Y nosotros empezamos, desde que nacemos, empezamos a aprender cosas, desde que nacimos. Y después llegamos a la escuela y seguimos en esa curva de aprendizaje gradual, y poco a poco vamos creciendo, vamos madurando y vamos aprendiendo nuevas cosas. Con Dios no pasa así. Él siempre lo ha sabido todo desde antes de la fundación del mundo. Isaías, en el Antiguo Testamento, nos escribe esto, en el capítulo 46, versículos 9 y 10: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Qué hace, mis hermanos, que Dios sea único? ¿Qué hace que no haya otro Dios o no haya nadie absolutamente como Él? Evidentemente este tipo de atributos, principalmente los atributos incomunicables o los atributos naturales de Dios. Eso lo hace único a nuestro Señor y Salvador. Pero si ves dentro de lo que está escribiendo Isaías en el contexto, entendemos que Dios anuncia las cosas desde el principio, es decir, Él se mantiene en el principio, y lo que hoy estamos viviendo Él lo había dicho desde el principio. Dios nunca se va a mover, porque Él lo conoce y lo sabe todo perfectamente, y tiene la posibilidad de mirar hacia el final y poder declarar las cosas que no han sucedido como si ya hubieran sucedido. Sucederán, y esto incluye
todo lo que está en el intermedio, lo cual nos va conduciendo hacia el final de los tiempos. Así que Dios desde el principio conocía ya el fin de todas las cosas y conoce todas las cosas que estarán sucediendo en el intermedio, los cuales nos llevan hacia el fin de los tiempos. Y todo eso Él lo sabe desde el principio. Nunca lo aprendió de Él en el camino, nunca reculó, nunca cambió. Y por lo tanto, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿qué confianza deberíamos de tener en nuestro Señor, en nuestro Dios? Él lo ha sabido siempre todo desde la eternidad pasada. Esto se conoce como conocimiento inmediato, es decir, Dios sabe todo de una manera simultánea. Por lo que Dios nunca va a sentarse a calcular qué es lo que puede pasar o cuáles son los riesgos y así ir descubriendo el final. Él ya lo sabe todo el proceso y sabe todo sobre el fin. Por lo tanto, también Dios jamás va a olvidar algo y después recordarlo. Jamás le va a añadir absolutamente nada a su conocimiento y tampoco le va a restar nunca nada a su conocimiento. Tampoco conoce unas cosas mejor que las otras. Sabe todo de una manera perfecta y de una manera inmediata y de una manera eterna. Romanos, en el capítulo 11, versículos 33 al 35, escribe Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mis hermanos, la sabiduría y el conocimiento de Dios son profundas. Esto significa que no tienen fondo, sin límite. Por lo tanto, para nosotros muchas veces es bien difícil entender sus decisiones y comprender sus caminos. Y por eso Pablo está haciendo esta pregunta que es retórica: ¿quién entendió la mente del Señor? Evidentemente, nadie. ¿Quién fue capaz de darle un consejo al Señor para que él entonces pudiera tomar una decisión o para poder ser instruido en lo que él necesitaba hacer? Dios tiene una visión, y tiene una visión mucho más larga que tú y que yo. Él tiene la visión de las cosas que tú y yo no entendemos y no comprendemos, y Él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Evidentemente nadie tampoco tiene la autoridad como para poder aconsejar a Dios. Isaías en el Antiguo Testamento continúa con este tipo de preguntas. Isaías capítulo 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nuevamente encontramos aquí en Isaías este tipo de preguntas retóricas que traen ya implícita la respuesta. Y esto nos debe llevar a pensar que hay palabras que no existen en el léxico de Dios. Por ejemplo, el Señor nunca va a decir wow, como si algo lo sorprendiera, como si algo lo hubiera impactado, como si algo de repente lo hubiera sorprendido. Tampoco nunca va a decir como si algo estuviera pasando sin que Él lo supiera, como si algo lo hubiera tomado de sorpresa. Mis hermanos, esto debe de impactar nuestra vida de oración de una manera importante, porque esto que es así, entonces cuando tú y yo le estamos orando a Dios, no le estamos diciendo nada que no sepa Dios, no le estamos informando nada nuevo de nuestra vida, o no le estamos informando de las cosas que pudieran estar sucediendo aquí en la tierra, porque Él ya lo sabe de antemano. Él lo sabe todo. Nada pasa desapercibido para el Señor. Inclusive la Escritura, tú lo sabes, nos dice que Él conoce todas las estrellas y les da nombre. Conoce el número de cabellos que tiene cada quien. Bueno, los que tienen. No hay nada que Dios no sepa.
sepa, no hay nada que Dios no conozca, nada pasa desapercibido en su conocimiento. Él ve todas las acciones del ser humano, en cada lugar. Él ve todos los caminos que tú y yo caminamos, todas las obras que tú y yo realizamos. Él lo sabe todo, y el futuro para Él es tan claro como el pasado. Y por eso David escribe: no hay palabra aún no pronunciada que tú no conozcas. Conoces mi andar, conoces mi reposo, es decir, conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y por eso Dios nos deja en su palabra: sabes, te voy a dar a conocer también parte del futuro. Y es por eso que nos deja aproximadamente 300 predicciones de cómo sería el Mesías sobre el Señor Jesucristo. Pero no solamente nos dan profecías como diciéndoles: va a venir un Salvador, va a venir un Señor, va a venir alguien que rescate a todos los creyentes por su pecado. No solamente nos da profecías, nos da detalles de las profecías, detalles de cómo van a suceder las cosas. Mis hermanos, esto reduce infinitamente la probabilidad de que todo pudiera ser una gran casualidad. Dios nos las dice con este detalle, con esta puntualidad, para que cuando tú y yo lo veamos con claridad, de que la Escritura proviene de un Dios que todo lo sabe. No hay manera de que haya una casualidad en la Biblia. Así es que la Biblia misma nos enseña que tiene un origen divino y no un origen humano. Eso debe de hacer crecer nuestra fe de una manera exponencial. Juan, del Evangelio capítulo 14, versículo 29 dice: y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, veáis, para que tu fe aumente, para que madures en fe. A.W. Tozer dice en el libro, te lo recomiendo, está muy bueno, es un libro bien delgadito, son de esos libros para después de leer, él, que se llama Los atributos de Dios, él escribe: Él sabe todo lo que se puede saber en el universo. Dios conoce todas las cosas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto no pronunciado, porque Dios sabe todas las cosas perfectamente. Por lo mismo, no sabe más de algunos y menos de otros. Todo lo sabe perfectamente de todos, por lo tanto, nunca puede ser sorprendido y nunca experimentará asombro. El Salmo 33, versículos 3 en adelante dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Así es que no hay nadie que conozca nuestro corazón como Él lo conoce. Mis hermanos, solamente Él entiende tu corazón y el de todo ser humano, de los 8,000 millones de seres humanos que hay en este planeta. Él conoce el corazón de cada uno de ellos y nos conoce perfectamente, y por eso conoce perfectamente tus anhelos, conoce perfectamente tus motivos y conoce perfectamente también tus ambiciones, el motivo de por qué haces lo que haces y de por qué eres como eres. Dios lo sabe todo porque lo ve todo. Gracias. Salmo 147, versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. El Señor hace lo que para ti, para mí podría ser imposible, ¿verdad? Nosotros hoy en nuestra Ciudad de México, pues ya sí le podríamos poner nombre, porque además en el cielo vemos una estrellita por ahí de vez en cuando. Pero a lo mejor los que son del 5º piso como yo o más, podrán recordar que en nuestra infancia veíamos cielos todavía llenos de estrellas. Y sabemos hoy
que hay millones de estrellas en todo el universo. Pues el Señor las conoce todas y les pone nombre cada una de ellas y las nombra por ese nombre que Él les puso. Y hay veces, hay días que amanezco y ya no me acuerdo ni yo cómo me llamo. Proverbios capítulo 5 versículo 21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Y el proverbio en el capítulo 15 versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así es que el conocimiento de Dios es exhaustivo. Conoce todo a detalle, todo lo que será en el futuro, lo conoce tal como es el pasado. Y por eso para el Señor no tiene ningún problema para profetizar sobre el futuro, porque Él lo conoce como si fuera el pasado. Es decir, Dios conoce el futuro como tú y yo pudiéramos llegar a conocer el pasado, ¿verdad? Porque para nosotros conocer algo sobre el pasado, bueno, pues tendríamos que buscar una fuente y de ahí sacar la información. Si es de historia, pues buscar un libro o a lo mejor en internet, en fin. Y la podríamos conocer perfectamente, todo lo que sucedió, toda la historia. Inclusive podemos ir a la Escritura y ver cómo Dios elaboró el plan de salvación para nosotros. Pero sabes, Dios jamás necesita de una fuente para saber algo, para aprender algo. Nada sobre el futuro Él necesita aprender, porque Él ya lo sabe. Sencillamente Él lo conoce todo. Miren, mis hermanos, ¿por qué es importante este atributo? Porque hay hoy en día aparentes doctrinas de aparentes cristianos, los cuales nos dicen que el conocimiento de Dios tiene cierto límite, que no es omnisciente. Existen hoy en día algunas voces con la idea que nos dicen que Dios no conoce perfectamente el futuro, conoce algunas cosas del futuro, pero no perfectamente el futuro. Y algunos, de una manera un tonto rara, piensan que esa es una buena forma para poder proteger a nuestro Señor, para poder proteger su reputación. Porque si el futuro es desconocido para Dios, eso significa que Él no conoce de antemano lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Y tampoco conoce lo que va a suceder en la naturaleza hasta que las cosas llegan a ocurrir. De manera que ellos dicen que Dios no puede prever los desastres naturales, tampoco puede prever las acciones malignas o perversas de los hombres. Este tipo de doctrinas empujan muchísimamente la idea o la doctrina, o la mala doctrina del libre albedrío. Dios no sabe lo que el hombre va a hacer, porque el hombre tiene libertad. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Algún día estaremos viendo este tema, este punto, pero para no hacerlo muy largo, nosotros estamos en medio. Generalmente es predestinación, libre albedrío, ¿no? Los que son bien ortodoxos en la predestinación, ¿qué te dicen? No, pues todo está, somos unos robots, ya todo está dicho, ya no podemos hacer nada, ya no decidimos nada, solamente cumplimos la voluntad de Dios, somos como una especie de robot. Tampoco. Y los que dicen libre albedrío piensan esto: Dios no sabe nada de nosotros, podemos hacer lo que querramos, cuando querramos, como querramos, cuando querramos. Nosotros estamos exactamente en medio. Sí hay una predestinación, sí hay un cumplimiento final de las cosas, y ahí estaremos nosotros, pero tenemos la libertad de cómo quieres llegar ahí. Cansado, fastidiado, maltrecho, quieres llegar en gozo, quieres llegar en alegría, y quieres llegar descansando en Dios. ¿Hacia dónde quieres llegar? Pero ¿cómo quieres llegar a ese punto? Y eso nos lo enseña la Escritura. Algún día veremos un poco más sobre ese tema, pero cuidado con ese tipo de pensamientos y de teología. Por todo lo contrario, la omnisciencia de Dios para nosotros debe de ser reconfortantes, porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Inclusive Él nos conoce cuando alguien nos puede malinterpretar, y entonces se desarrolla una percepción equivocada sobre nosotros. Mi Señor conoce la verdad, y eso debe de ser alentador
alentador para nosotros. Pero por otro lado, la omnisciencia de Dios debe de ser para nosotros convincente, porque también podemos cometer el error y llegamos a sentir superiores sobre nuestro verdadero yo. Soy sabio, tengo conocimiento, hay cierta sabiduría. Eso nos puede llevar a tener un nivel, sentirnos un nivel superior en el cual es un total error. Pero cuando tú regresas a la palabra de Dios, te das cuenta de la gran realidad. Todos somos iguales. No hay nadie encima de uno y tampoco hay nadie abajo de nosotros. Y vemos como en el Salmo 39, en el versículo 6, vemos que David escribe que de alguna manera se está comparando él con Dios. Pero en esa comparación que él está haciendo con Dios, se da cuenta de que obviamente el Señor es infinitamente superior a él. No hay manera de que David pueda alcanzar al Señor en conocimiento, a menos que Dios decida revelarle ese conocimiento a David. Y a nosotros hoy nos lo revela a través de su palabra. Solo Dios puede ver lo que ningún ser humano puede ver. Podríamos decir que Dios ve a través de las paredes, de esas paredes que a veces tú y yo llegamos a formar en nuestra personalidad. Dios ve a través de esa fachada exterior que muchos de nosotros podemos llegar a poner. Porque veíamos hace un rato que Dios es luz y Dios puede ver las cosas en medio de la oscuridad que nosotros a veces vivimos. Porque Dios puede ver las profundidades del corazón humano. Dios conoce nuestros motivos. Dios conoce lo que exactamente está ahí dentro de nosotros. Porque Dios conoce el corazón. Recuerdas, conoces perfectamente este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 en adelante. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú y yo, como personas, como seres humanos, solamente vemos esa fachada y muchas veces de ahí nos formamos un criterio. Pero Dios conoce el corazón de cada persona. Así es que Dios conoce las cosas más profundas de mí, pero también de ti. Aún conoce inclusive las cosas que nosotros llegamos a desconocer de nosotros mismos. Así es que podemos decir que Dios no solamente las ve, o no solamente nos ve, sino que Dios ve a través de nosotros. Dios nos conoce perfectamente, profundamente, en cada rincón de nosotros. Y es bien interesante porque estamos viendo este salmo, pero si tú ves, este salmo no habla del amor, aparentemente, no lo menciona, pero evidentemente está incluido el amor de Dios ahí, porque si Dios nos conoce de manera tan profunda, es obvio que conoce lo peor de cada uno de nosotros, y también conoce nuestro pecado, y aún así decidió amarnos. Imagínate esto: el Señor conoce nuestro egoísmo, conoce ese ego tan grande que llegamos a tener, conoce todo nuestro pecado y todos nuestros pensamientos más secretos, y sin embargo decidió poner su amor eterno sobre nosotros, un amor que nunca se va a extinguir. Nada va a ahogar el amor de Dios por cada uno de sus hijos. El conocimiento es asombroso. Mi hermano, mi hermana, ¿quién te conoce así? Muchas veces yo creo que no conoces ni a tu cónyuge, eres casado o casada, o no conoces a tu familia de esa forma como Dios los conoce y como Dios te conoce. Dice el Salmo: aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Evidentemente el salmista está escribiendo sobre que Dios conoce todo lo que pensamos, todo lo que yo llego a hacer cada día. Ningún pensamiento que esté en nuestra cabeza
es ajeno a nuestro Señor. Absolutamente lo sabe todo. Por eso escribe en el versículo 4: tú lo sabes todo. Imagínate que alguien te llegara a conocer de esa forma en que Dios te conoce. Yo soy bien honesto, al menos para mí sería un tanto incómodo, porque yo sé que hay muchas personas ahí a la distancia que me aman, pero si se acercan demasiado, eso me haría sentir incómodo, porque van a ver todos esos grandes defectos que hay dentro de mí. ¿Cómo te sentirías que alguien te conociera, humanamente hablando, de esa forma? Que conociera tus pensamientos. Para mí sería incómodo. Sin embargo, el Señor aún así nos conoce y, como ya dijimos, decidió derramar su amor en todos sus hijos por igual. No hay preferidos para Dios. Por todo este conocimiento, tú y yo podemos entender perfectamente que Dios nos puede juzgar y nos va a juzgar. A diferencia de un juez humano, ¿verdad? Que en cada caso tiene que tener cierto conocimiento del caso para emitir un veredicto. ¿Y cómo tiene conocimiento de ese caso? Bueno, le tienen que dar relatos, le tienen que dar pruebas, le tienen que dar testimonios, y todo eso se lo presentan a este juez, y en base a eso, este juez debe de tomar una decisión en base al conocimiento que tiene del caso. Pero como sabemos, ese conocimiento tiende a ser normalmente muy limitado, porque evidentemente muchas de las pruebas que se le presentan, muchos de los relatos y muchos de los testimonios, hay demasiadas mentiras. Pero Dios hará nuestro juicio con la verdad, con el total conocimiento de lo que hicimos tú y yo cada segundo de nuestra vida, con el conocimiento de todas las cosas que pasamos, de todos los pensamientos que tuvimos. Él tiene nuestra vida registrada en su mente segundo a segundo, por lo que su evaluación en este juicio debe de ser justo y correcto, porque Él tiene toda la evidencia, la verdadera evidencia. Es por eso que tú y yo necesitamos un juez, un abogado, porque evidentemente, ¿quién podrá decirse inocente delante de Dios? Todos somos culpables, porque todos hemos pecado, y en esa gran verdad seremos juzgados, y sabemos de antemano que vamos a salir declarados como culpables. Pero necesitamos un abogado, y Dios ha proveído ese abogado, alguien que va a interceder por nosotros y que dirá: es inocente, a pesar de que es culpable, yo lo declaro inocente. Eso me pregunto, ¿necesitamos a Dios? Claro que lo necesitamos. Y continuamos en el Salmo 139, en el versículo 23, donde David escribe: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nuestro último encabezado, conocimiento que nos sobrepasa. Miren, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios, y en este caso hablando de la omnisciencia, tú y yo los debemos de conocer, porque todo ese conocimiento nos debe de encauzar hacia un camino. A diferencia, y por eso David que escribe que a diferencia que algunos que se pudieran llegar a sentir muy incómodos, ¿verdad? De sentirse como te sentirías tú, que alguien todo el tiempo te estuviera vigilando, que alguien todo el tiempo te estuviera observando, pues eso a muchos nos haría sentir muy incómodos. Pero David, de una manera distinta, siente descanso. Y eso es algo maravilloso, porque David entiende que Dios tiene todo el conocimiento, y eso lo hace sentir protegido, porque entiende que esté donde esté atravesando la situación que esté atravesando, no está solo, siempre estará bajo la protección de Dios. Y eso es maravilloso, porque a lo mejor tú y yo no podemos entender cómo se puede dar eso
simplemente lo creemos y nos rendimos ante nuestro Señor. Es lo que está haciendo David. Me rindo ante ti, me someto ante tu grandeza y tu conocimiento. Y por eso David pide guía al Señor. Escudriñame, conoce mi corazón, házmelo saber, conoce todo de mí, porque eso nos va a ayudar a conocer más nuestra perversión. Y por eso la Biblia dice las cosas que dice del ser humano, que es perverso, que se ha equivocado en todas sus decisiones. Y eso lo tiene bien claro David. Y por eso escribe que el conocimiento de Dios sobrepasa nuestra realidad. Por lo tanto, solamente hay que rendirnos ante esta inmensidad de nuestro Señor. Es tener muy claro que Dios nos sobrepasa, que Dios está muy encima de nosotros, está totalmente lejano de nosotros en cuanto a conocimiento, porque en cuanto a presencia está tan cerca de ti que está dentro de ti a través de su Santo Espíritu. Es tan alto que no puedo alcanzarlo. Así que nos queda más que rendirnos en Él, confiando en Él. Mis hermanos, si Dios no fuera tan grande como lo es, ¿sabes? No sería lo suficientemente grande para nuestras necesidades. Repito, si Dios no fuera tan grande como lo es, no sería lo suficientemente grande para nuestras necesidades. Así que ya para ir cerrando, hemos visto que Dios lo sabe todo. Eso incluye lo peor de nosotros, lo peor de cada uno de nosotros. Esto también es bueno, porque en las relaciones humanas, cuando una persona conoce a la otra, muchas veces hay miedo de que esa persona realmente me conozca tal como soy y sepa quién soy realmente, porque sé que eso no le va a gustar de mí, por lo tanto puedo ser rechazado por esa persona. Y por eso muchas veces tú y yo ponemos máscaras donde tratamos de poner nuestra mejor cara, y por eso nos cuesta tanto trabajo ser claros, y por eso nos cuesta tanto trabajo ser honestos, y por eso nos cuesta tanto trabajo inclusive ser frontales. Pero sabes, si tú y yo seguimos viviendo así, nunca vamos a tener la libertad de ser quien realmente somos. Pero Dios ya nos conoce totalmente y así decidió amarnos. ¿Será que sus hijos puedan amarme a pesar de mis deficiencias y de mi pecado? Dios conoce lo peor de cada uno de nosotros, como ya lo hemos dicho. Y aquí quizá entre nosotros Él sabe perfectamente quién de nosotros es el chismoso, quién de nosotros es el argumentero, quién es el de nosotros, entre nosotros es el mentiroso, el que se enoja por todo, el iracundo, el que es flojo. Bueno, nosotros a veces también lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo y aún así nos llamó. Y no solamente conoce lo malo de nosotros, también conoce lo mejor de cada uno de nosotros. Y estas son buenas noticias para nosotros, porque cuántas veces haces lo mejor que puedes hacer las cosas, das tu mayor y mejor esfuerzo, pero eso no termina siendo suficiente para algunas personas. Muchas veces por eso terminamos siendo señalados. Mi hermano, mi hermana, si tú has vivido esto y este es tu caso, confía en que Dios conoce la verdadera motivación de tu corazón. Dios sabe perfectamente que había detrás de ti tu mejor esfuerzo, aunque para algunos eso significa que has fallado. Dios te lo va a reconocer. La Biblia nos da testimonio de ello. ¿Recuerdas? Pedro, ¿verdad? Negó al Señor, por lo tanto le falló al Señor. Y después Jesús se encuentra con Pedro después de haber resucitado. ¿Qué es lo que le pregunta Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Pedro apeló al conocimiento que tenía Jesús de Pedro. Yo sé, Señor, que te he fallado. Yo sé que no he hecho las cosas bien. Yo sé que me he equivocado. Yo sé que he tomado malas decisiones. Pero tú sabes que te amo. A eso apeló Pedro.
Dios conoce lo peor, pero también conoce lo mejor de todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 en adelante dice: pues si nuestro corazón nos reprende, muchas veces nosotros somos injustos con nosotros mismos, nos exigimos demasiado a nosotros mismos y nuestro corazón nos reprende: no eres capaz. Continúa Juan y nos dice: mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos Dios. Dios lo sabe todo. Conoce también todo nuestro potencial. Es decir, sí, ve todas nuestras imperfecciones, pero también Él ya está viendo el producto terminado que vas a hacer. Conoce en lo que serás convertido. La Biblia dice que todos sus hijos somos obra suya. Y Él, como un buen artista, ya tiene en su mente esa obra terminada, esa obra maestra, esa obra de arte terminada. Quizá muchos de nosotros solamente vemos los primeros brochazos y vemos un manchón amarillo por acá y una mancha roja por acá y un garabato café por acá, y así cosas sin ton ni son. Y a veces nos llegamos a preguntar: Dios, ¿cómo vas a poder lograr algo en mí? Pero Él ya está viendo la obra terminada que vas a hacer. Ella sabe que serás llevado a gloria. Y termino con este pasaje y te lo dejo de tarea, mi hermano, para que medites en él. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el motivo por el cual te predestinó. Mis hermanos, si Dios hubiera dejado en nosotros el libre albedrío de seguir a Dios, nadie de nosotros lo hubiera seguido. Escrito está: no hay justo aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera saber nada de Dios. Nadie hubiera buscado de Dios. Y el Señor, en ese acto de misericordia y de gracia, toma una parte de la humanidad, la predestina, y a estos son a los que llamó, dice Pablo. Y a esos que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a estos también que glorificó. ¿Sabes? Dios sabía que te ibas a perder. Y Dios en ese pasado te llamó. Y tú hoy lo conoces a ciencia cierta, sabes tu llamado por parte de Dios. Y sabes, te llamó para darte un regalo que se llama vida eterna, pero esa vida eterna te va a llevar a la gloria de Dios. Eso en la mente de Dios es un hecho 100% real. Está en el futuro, pero para Él ya es algo como si ya estuviera hecho. Ese es el conocimiento de Dios sobre ti, sobre tu vida. ¿Lo crees? Padre, te damos gracias, Dios, porque tu palabra es clara sobre lo grande que es, y que nuestra mente es corta, y que quizá muchos de este tipo de pasajes no los podemos entender en su totalidad, porque eres tan grande, Dios, que nos rebasas, Padre. No te podemos comprender, alto eres. Pero gracias, Dios, porque eso poquito que entendemos es suficiente para nosotros, para gozarnos, para poder descansar en ti y en ello alabarte y exaltarte. No sabemos cómo nos vas a transformar, no sabemos cómo será ese rato o cómo seremos glorificados en tu presencia. Hemos sido declarados hijos tuyos, y dice tu palabra que Cristo será nuestro hermano mayor. Padre, no merecemos ser elevados al grado de hijos, donde Cristo será nuestro hermano mayor. Gracias por tanto amor, gracias por tu omnipotencia,
porque nosotros no lo sabemos y no lo vemos, pero tú ya lo conoces. Y nosotros descansamos porque creemos en ti, porque tú has puesto fe en nosotros y por eso te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús yo te alabo. Te
está perdido.